La semana pasada, ¿cuántos estuvisteis? La semana pasada en el culto, levanta tu mano. ¿Cuántos? Estuvimos viendo acerca de la vida del apóstol Pablo y estuvimos viendo cómo él fue un hombre capaz de cumplir el propósito de Dios, cómo fue capaz de llegar hasta el final, y pudimos darnos cuenta que fue posible eso gracias a que en él había unas características que le ayudaron, le permitieron llegar hasta el final. Pablo fue un hombre con convicción, fue un hombre convencido, fue un hombre que no hizo las cosas por emoción, sino por convicción. Esa es la diferencia de un hijo de Dios. Nosotros podemos hoy estar muy emocionados con todo lo que hemos escuchado, pero la emoción dura lo que dura el recuerdo de esas imágenes o de la información que hemos recibido, pero la convicción dura lo que dura la presencia de Dios en nuestra vida, es decir, siempre, porque aquel que es hijo de Dios ha venido a hacerlo gracias a que un día Jesús perdonó nuestros pecados y Él vino a morar a nuestras vidas. El apóstol Pablo fue un hombre de una profunda convicción. Él llegó hasta el final gracias a esa convicción que tenía. Pero no solamente fue un hombre de convicción, fue un hombre valiente. Pudimos ver cómo la semana pasada analizábamos el capítulo 26 de Hechos, cuando él contaba su testimonio, que inmediatamente él recibe de Jesús, él intenta y empieza a predicar el evangelio, y los judíos de la época, aquellos que estaban en contra de la predicación del evangelio, lo persiguieron, quisieron matarle, pero él permaneció fiel porque él sabía que el cuidado suyo no dependía de su capacidad para esconderse, huir, sino de aquel que le había dicho: yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ese es Dios. Y esa valentía marcó la vida también del apóstol Pablo. Fue un hombre que no tuvo temor, no tuvo miedo. Fue un hombre que, mejor dicho, venció el miedo, porque en momentos determinados seguramente, como cualquier ser humano, habrá pasado y padecido temor, pero ahí estaba él diciendo: no, yo tengo que seguir haciendo aquello a lo que Dios me ha llamado. No puedo dejarlo, no puedo abandonarlo. He comprometido mi vida con esto. Y eso cambió la forma de moverse de este hombre que antes perseguía a la iglesia y que luego se convierte en un apóstol del Señor, valiente en medio de peligros de los de su nación, peligros de los gentiles, peligros en los caminos, peligros miles. Pero él fue el que dijo también: mira, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y pudimos ver que esa característica le marcó a Pablo para llegar y alcanzar también ese propósito que Dios le había planteado. Y por último vimos que también Pablo fue un hombre perseverante. Él no empezó y abandonó. Eso es lo que muchos tienen, ¿verdad?, en el corazón, lamentablemente. Empiezan emocionados, empiezan bien, se vienen arriba como la espuma, pero tan rápido también se vienen abajo y abandonan. Y estas características, hermanos, yo no sé si tú realmente las tienes en tu vida. Porque la obra de Dios no depende, insisto, no depende de hombres y mujeres que, bueno, como se sienten bien con lo que están viviendo, con lo que están recibiendo, entonces van a hacer algo. Hay algunos que se mueven solamente por pena. Por eso hay ONGs, hay asociaciones que dicen: ay, qué penica que me da el mundo. Y está bien, damos gracias también a Dios porque de una u otra forma también aportan algo. Pero hermanos, nosotros no estamos para hacer una obra que tiene un carácter humano, terrenal, pasajero. La obra de Dios es una obra que empieza en esta tierra, pero no termina nunca, porque tiene una proyección eterna. Hablamos de la salvación de la gente, hablamos de la salvación del alma, de aquellos que siendo
Enemigos de Dios se convierten en amigos gracias a que el poder del Evangelio ha entrado en la vida. Gracias a que el Evangelio ha cambiado. Escuchábamos el testimonio de este niño contando: mi madre, nos han echado, nos han expulsado de la aldea, pero mi madre diciendo: confía en Dios, confía en Dios, confía en Dios, porque Dios no nos va a dejar. Y ellos pudieron experimentar la bendición del ministerio, de puertas abiertas, llegaron. Pero os digo, hay muchísimos que no reciben esa bendición, pero que no son abandonados. Y que ellos entienden que en medio de cualquier situación y circunstancia, ellos saben que deben continuar adelante, porque aquel que se acercó a sus vidas no es un sueño, no es una utopía, no es una buena intención. Es tan real como tú y yo aquí en este tiempo, en este lugar. Por eso yo quería brevemente decirte que mira, esas características, si no las tenemos, difícilmente podremos ayudar y sostener la obra del Señor. Algunos piensan que la obra del Señor es lo que se hace aquí arriba, en este púlpito o en ministerios determinados. La obra del Señor es un día a día. Yo no sé cuántos aquí sois cristianos, es decir, hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios. ¿Cuántos? Amén. Quiere decir que tienes entonces una gran responsabilidad, y es que en el día a día tú seas capaz de comportarte como se comportó el apóstol Pablo. Para algunos esto es una locura. No, pastor, yo no soy apóstol. Pero ¿eres enviado o no? Dice la palabra en Pedro que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, ¿sí o no? ¿Tú eres hijo de Dios o no? ¿Eres pueblo adquirido por Dios? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. ¿A dónde? A su luz admirable. Si Cristo cambió tu vida es para que tú lo hables, para que tú lo compartas. Por eso la obra misionera no es una cuestión de cosas que pasan muy lejos. La obra misionera es lo que está pasando en el portal de tu casa, en el pueblo. 272 municipios de Navarra. 272 municipios, y aquí podemos decir, no pasa nada. Pues en aproximadamente unos 15 hay obra. En el resto no hay un lugar donde se predique continuamente el mensaje de Cristo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a orar para que Dios levante ministerios y que vengan gente de otra parte para que haga lo que nosotros debemos hacer? Pues no, así no funciona. Por eso el Señor dijo: vosotros seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso damos gracias a Dios por nuestros hermanos José, Gilda, que se están preparando para irse a Ucrania. Gloria a Dios. Pero también damos gracias a Dios por Jorge, que anda por aquí, que quiere ir a Marsella. Y que quiere estar en Marsella. Y yo no digo, Marsella, que yo sepa, la gente que vive en Marsella tiene un alma igual que los ucranianos, ¿o no? Y aquí tenemos hermanos de Ucrania. Gloria a Dios. Nos alegramos y seguimos orando, y hay que seguir orando. Pero yo lo que quiero, hermanos, es que nos demos cuenta que estas características no se forjan por casualidad. Estas características no son el resultado de, una buena intención, un empujoncito que nos dieron. No, hace falta que Dios esté obrando, que Dios esté ministrando. Cuando hablamos de la convicción, fíjate de dónde viene la convicción de Pablo. Lo estuvimos viendo la semana pasada. Hechos 26, versículo 12. Esta es la razón por la cual fui comisionado por los principales sacerdotes para ir con plenos poderes a Damasco. Está hablando y haciendo alusión de la persecución que él realizaba. Y me sucedió que a mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz en el cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Vi una luz del cielo que dice que sobrepasaba el resplandor del sol. Me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Caímos todos al suelo y yo escuché una voz que me decía en hebreo. Yo escuché una voz que me hablaba claramente.
Yo escuché una voz que no era de los que estaban a mi lado, sino de aquel que tenía un mensaje para darme y que me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces pregunté: ¿quién eres, Señor? Y el Señor respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, ponte en pie. Me ha aparecido a ti porque tengo un propósito para tu vida. Yo me he aparecido a ti porque yo tengo algo que encomendarte, algo que tienes que hacerlo, y te voy a mostrar qué es. Tú vas a ser ministro y testigo de todo lo que has visto y de lo que aún te voy a mostrar. Te libraré de tu pueblo y de los gentiles, a los que te enviaré, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y la herencia que corresponde a los santificados por medio de la fe en mí. Esa voz que vino de lo alto fue la voz de Jesús. Fue la voz de Jesús que le dijo: Saulo, Saulo, estás perdiendo el tiempo. Saulo, Saulo, te has equivocado de proyección, de objetivo en la vida. Me estás persiguiendo a mí. Tú piensas que estás persiguiendo a esta gente que no te cae bien, que no te agrada, pero detrás de ellos estoy yo. Y el que toca a uno de mis hijos, me toca a mí. El que persigue a uno de mis hijos, me persigue a mí. Y entonces Pablo dice: esto es tremendo. Verso 19, por eso, rey Agripa, yo no desobedecí esa visión celestial. No fui rebelde a la visión de Dios. Y ahí es donde viene la convicción, hermanos. La convicción en nuestro corazón no viene si no eres capaz de escuchar lo que Dios tiene para tu vida. Si nosotros no somos capaces de tener un encuentro cara a cara con este Jesús que ama, que te ama a ti, que ama a tu familia, que ama a tus amigos, que ama a todos a los que tú amas, Él también les ama, pero también ama a todos aquellos que no ves, a todos aquellos que ni siquiera eres consciente que existen, o que tienen un problema, o que están en estos momentos debatiéndose entre seguir viviendo o quitarse la vida por lo mal que lo están pasando. Y entonces cuando viene Jesús y dice: ¿pero qué estás haciendo? Porque Jesús también vio las manos levantadas de todos nosotros. Y entonces viene Jesús y nos pregunta de vez en cuando: ¿pero qué estás haciendo? ¿Cómo que qué estoy haciendo, Señor? Yo vengo al culto. ¿Cómo que qué estoy haciendo? Yo de vez en cuando doy una ofrenda. ¿Qué estoy haciendo, Señor? ¿Cómo que qué estoy haciendo? Y esa pregunta viene porque a veces no somos ni siquiera conscientes de aquello a lo que Dios nos ha llamado. Por eso la convicción necesita de un encuentro con Dios, pero de un encuentro verdadero, de un encuentro profundo, de un encuentro que quebranta los proyectos, los planes. Y yo no sé si tú has tenido ese encuentro. Y lo pregunto, ¿sabes por qué? Porque a veces tenemos un encuentro con la emoción, nos emocionamos tal, pero luego seguimos exactamente igual. Hablamos de misiones y decimos: yo no tengo para misiones, pero tengo para comprarme un teléfono de 1.200 euros. Yo no tengo para pensar en la iglesia perseguida, pero sí tengo para pensar en mis vacaciones. Y yo digo, y siempre lo digo, no está mal que tú aproveches todo lo que tienes que aprovechar. Pero hermanos, cuando hay una profunda convicción, tú no puedes estar en paz diciendo: me voy a comprar un teléfono de 2.000 euros, cuando yo sé que hay gente que se está muriendo sin recibir a Cristo. Cómprate uno de 500. ¿Te parece poco? Si tú me preguntas, yo hasta te consigo uno de 150 euros que te funciona. Para lo que lo usas, ¿verdad? No, para mandar 4 WhatsApp a la semana. ¿Es que es así o no es así? Pero pastor, ¿cómo voy a ir? Y a veces lo escucho a los jóvenes: pastor, no, es que ¿cómo voy a ir sin él?
iPhone, ya no sé por qué número van, por el 400, por el 500. ¿Cómo voy a ir sin esto? Bueno, eso es lo que Dios derriba cuando tienes un encuentro. Cuando tú tienes un cara a cara con Jesús, porque Pablo creía que era su deber perseguir a la iglesia hasta que Jesús le dice: te estás equivocando. Y hermanos, la convicción no viene por lo que tú puedas llegar a escuchar de un hombre, de una mujer. La convicción viene por lo que tú puedas escuchar de Dios, porque cuando el Espíritu Santo de Dios te dice: mira, estás desperdiciando el dinero, estás desperdiciando la vida, te pegas un montón de horas enfrente del tele y no eres capaz de orar. Cuando el Espíritu Santo te convence de eso, te puedo asegurar que no necesitas ningún estudio bíblico, no necesitas que nadie te esté persiguiendo. Al contrario, tú te levantas y dices: se acabó. Llega el miércoles, día de oración, culto de oración, y en lugar de decir: ay, bueno, yo no voy al culto porque como es de oración, eso es lo que algunos dicen. Y digo: pero me da ganas de coger la Biblia. Mira que tengo una Biblia grande, darte en la cabeza y decir: pero si es el culto más importante. ¿O no? Es el culto más importante. Pero tú dices: no, yo, porque hermanos, cada vez que nosotros oramos, cada vez que nos acercamos a Dios y le pedimos a Dios que Él obre, Él habla. Y necesitamos convicción. Pregúntate si tus planes, tus motivaciones, tu dirección coinciden con lo que Dios tiene pensado para ti. Pregúntate. Y si no coincide, ve a la presencia del Señor. Ve a Cristo y dile: Señor, ayúdame. Sé tú el que obre en mi corazón, porque en el fondo sé lo que debo hacer, pero no tengo ganas. ¿No te ha pasado eso? No me apetece. Señor, no me apetece andar con un teléfono marca, yo qué sé qué marca. Yo quiero el iPhone, para una vez que me lo puedo comprar. Y no me apetece andar pensando con los problemas que tengo, tener que preocuparme por otro. Yo voy a orar por lo mío. No me apetece. Ahí es donde entra la obra de Dios. Por eso Pablo fue impactado por la presencia y la voz de Jesús, que le hablaba con claridad y que le decía: Saulo, Saulo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues, Saulo? Te has equivocado de camino. Y te estás equivocando de tal forma que tú pretendes vivir feliz, vivir pleno. Pero es dura cosa dar coces contra el aguijón. Es un suicidio. Y eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos. Para convicción necesitas pasar tiempo con Dios, pero no de cualquier forma. Fíjate lo que dice la palabra en Hechos 4. Hechos 4 nos habla también de un momento de persecución que empezó a vivir la iglesia. Porque Pablo no fue el único que fue perseguido, que lo querían apresar, matar. No. Eso era el pan de cada día. Eso era normal. Por eso era tan contundente, ¿no? Ser cristiano era saber que la vida tenía que cambiar y que el camino tenía que ser diferente. Lo que pasa es que cuando nosotros decimos: tienes que tener un encuentro con Jesús, tienes que dejar que Jesús hable, tienes que dejar que Dios te hable, que Dios te convenza, que Dios te ministre, pero eso se hace a través de la oración. Pero la oración, hermanos, la oración tiene que ver no con lo que yo pura y exclusivamente necesito, sino con lo que yo necesito para cumplir el propósito de Dios. Eso es diferente. Y estos hermanos nuestros, que después de que Pedro y Juan fueran apresados, fueran amenazados, le dijeron: mira, ni se os ocurra volver a hablar del Señor Jesús. Ni se os ocurra. Sufrieron afrenta, salieron de allí. Esto es tremendo, hermano. Hay que tener convicción para que encima que te amenazan, que te maltratan, salir contento y gozoso y decir: gloria a Dios.
señal de que estoy haciendo bien las cosas. Se me están oponiendo. Se opusieron a Jesús, se están oponiendo a mí. ¿Cuál es la señal que tienes tú para saber que estás haciendo bien la voluntad de Dios? Algunos lo interpretan con la provisión. Ay, no, yo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios porque tengo trabajo y Dios me bendice. No, a veces la misericordia de Dios es tan grande que te bendice, porque si no te bendijera, terminarías a saber dónde. Es la convicción, hermanos. Y estos hermanos estaban convencidos de que Jesús les dijo: tenéis que ir y hacer discípulos a todas las naciones. Vosotros no vais a recibir el Espíritu Santo, no vais a recibir el Evangelio y la confirmación en vuestro corazón para que tengáis cultos maravillosos. Yo no sé, a lo mejor tú piensas que el Espíritu Santo está para que nosotros tengamos cultos maravillosos. No, hermanos, eso es un pequeño botoncito de muestra de lo que Dios puede hacer o no. El culto maravilloso realmente lo tenemos cuando tenemos la convicción de que Dios nos ha introducido dentro del plan y del propósito suyo. Entonces, cuando nosotros estamos con esa convicción, vamos y oramos a Dios. Y no empezamos a decirle a Dios: ay, ¿por qué a mí? Ay, ¿por qué a mí? Ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué no? Algunos ya se van, ¿no? Y en lugar de decir ¿por qué solo a mí? Porque dicen: ¿y por qué no le toca a este? Que lo veo bendecido y prosperado, que anda como que no tiene problemas. Es la actitud con la que nos acercamos. Fíjate lo que dice la palabra. Ellos se acercan a Dios a orar. Habían sido amenazados, verso 29. Y ahora, Señor, mira cómo nos amenazan, y concede a tus siervos anunciar con valentía tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y la respuesta, hermanos, cuando tú le pides a Dios que te ayude a cumplir el propósito por el cual Él te ha salvado, la respuesta no se demora. Inmediatamente dice que cuando terminaron de orar, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Dice, y hablaban con valentía la palabra de Dios. Y entonces la oración no es solamente dame trabajo, no es solamente ayúdame a pagar las facturas, no es solamente ayúdame con mi matrimonio. La oración tiene que ver con el propósito. Entonces, Señor, dame trabajo, prospérame, porque en la medida que tú me prosperes, yo voy a poder prosperar tu obra. Claro, suena diferente. Señor, ayúdame con mi matrimonio, porque si no sé llevar adelante mi casa, ¿cómo voy a ayudar en la obra? Porque, Señor, mi matrimonio, ¿verdad?, es hasta que la muerte nos separe. Esto es maravilloso, pero tiene un propósito. Para que cuando vean tu matrimonio, muchos que están destrozados y demás digan: oh, es que esto es milagroso. ¿Cómo puede ser? Si yo los conozco. Se tiraban los platos, algunos las fuentes, las ollas, no sé, tremendo. Y ahora los ves que juntos van de la manita diciendo: vamos a servir a nuestro Dios, vamos a agradar a Dios, vamos a compartir a los vecinos, a los amigos, vamos a llegar si es necesario un pueblo, y si no, hasta el último rincón del mundo. Nos da igual, pero lo hacemos porque queremos mostrar las virtudes de aquel que nos llamó, que nos salvó, que nos restauró y que nos está dando una razón por la cual vivir. Y entonces estos hermanos no empezaron a decir: Señor, mátalos, erradícalos, llévatelos de aquí, Señor, quita la oposición. Ellos sabían que, hermanos, todo aquel que quiere agradar a Dios tiene un enemigo, y es el príncipe de este mundo, que mueve,
que mueve sus brazos, sus tentáculos. ¿Para qué? Para intentar frenar la obra del Señor. Pero todo aquel que sirve a Dios sabe que aunque hay un enemigo, mayor es el que está en él que el que está en el mundo. Y eso es, hermano, lo que a nosotros nos motiva. Y entonces cuando tú te acerques a orar, tienes que acercarte a orar y a pedirle a Dios conforme. ¿Para qué quieres ser prosperado? ¿Para qué quieres más dinero del que tienes si no sabes ni administrar lo que tienes? El Señor quiere darte no solamente bendición, sino administración, capacidad para pensar no solamente en ti. Algunos jóvenes, ay pastor, ore por mí porque necesito trabajo, un trabajito, ya he terminado los estudios y demás. ¿Y para qué quieres un trabajo? Y para tener para mis cositas, tus cositas. Aporta a casa. Empieza a asumir responsabilidades. Ve a tu madre, a tu padre y dice, a ver, a mí no me cobráis alquiler ni nada, pero yo quiero trabajar y voy a trabajar porque voy a traer bendición. Voy a ser fiel en los diezmos, me voy a comprometer con misiones y que Dios me dé el mejor trabajo. Para cuanto mejor y más tenga, más podré dar, hermano, porque no puedes dar lo que no tienes. ¿Es así o no es así? Pero eso lo ganas ahí, cuando sabes que tienes un propósito de parte de Dios. Y entonces de parte de Dios tú vas a tu lugar a orar, te juntas con los hermanos y no empiezas, ay Señor, Señor, qué pereza, vamos a orar para que el pastor no se enrolle tanto. Pues no te va a hacer ni caso el Señor. No pierdas el tiempo. Bueno, a lo mejor te hace caso, yo qué sé. Yo lo único que sé es que todo nuestro tiempo va en relación al propósito de Dios. Todas nuestras fuerzas van en relación al propósito de Dios. Toda nuestra vida depende de lo que Dios ha planificado y establecido para este mundo. Y entonces cuando Jesús vino, no dijo, bueno, voy a morir por algunos judíos que son majos, que me han tratado hoy. Él dijo, he venido a morir por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, hermanos, al mundo. Mira el que tienes a tu lado, es una pequeña muestra de lo que hay en el mundo. Mira, Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se pierda. Jesús vino para traer salvación, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, se pueda proyectar a la vida eterna, hermano, se pueda proyectar. Y aunque pase por un valle de sombra y de muerte, aunque pase por escasez, aunque pase por persecución, sabremos que tenemos una esperanza mayor, pero tenemos que vivirlo. Tenemos que vivirlo. Por eso esa valentía de Pablo y demás, esa presencia de Dios a estos hermanos nuestros, vino cuando ellos le pidieron a Dios conforme la necesidad. Conforme la necesidad que estaba habiendo y que ellos tenían la responsabilidad de suplir, hermanos. Ellos tenían la responsabilidad de suplir. Y te voy a decir algo, Navarra, tú no puedes estar diciendo, Señor, que venga alguien y se vaya a Marsella. Ya tenemos a alguien para irse a Marsella, pues vamos a ir y vamos a entrar y le vamos a evangelizar. Y vamos a ir, estamos en Sangüesa y en Estella. Y vamos, y hace poco hemos cogido, hermanos, el local en Barañáin. Gloria a Dios. Ya es que ahí llevamos años trabajando, ya hemos entrado. Ahí no. ¿Por qué? Porque, hermanos, queremos que todo lo que somos y hacemos sirva para el propósito de Dios. Por eso la oración no da resultado cuando tú oras en base a ti mismo. Tienes que orar en base al propósito de Dios para tu vida y que todas tus carencias y necesidades sean suplidas para que Dios te use para bendecir al que tienes a tu lado. Pablo lo tenía claro. Y claro, la valentía vino a estos hermanos y encima le dice, Señor, te pedimos que nos des valentía, pero que tú seas realmente quien se deje ver. Señales, milagros, prodigios. Algunos van por ahí orando, yo te voy a orar, te voy a orar, te voy a orar, y luego quieren que lo saquemos, no sé, en una revista. Si el que sana, ¿quién es? Si el que toca un corazón y restaura un corazón, ¿quién es? ¿Eres tú? Ay, pero yo le di el consejo. ¿Pero quién te enseñó? El Espíritu Santo. ¿Quién te usó? El Espíritu Santo. ¿Quién te dio gracia? El Espíritu Santo de Dios. Y entonces, ¿a quién le es la gloria? Perdón, ¿a quién?
Pues yo creo que por este lado no lo tienen muy claro. ¿A quién le damos la gloria? A Dios, hermano, porque es su obra y nosotros somos siervos. ¿Entendéis lo que digo? Siervos. Y entonces, claro, Pablo fue un hombre perseverante. Él dice, mira, verso 22, aunque me han querido perseguir y demás, en Hechos 26, 22 dice, pero he contado con la protección de Dios hasta el presente. Por eso hasta hoy no dejo de dar mi testimonio a pequeños y a grandes. Pablo, ya lo estuvimos viendo la semana pasada, pero mirad, yo quiero hacerte hincapié en algo. La perseverancia es una actitud. La perseverancia es una decisión que nosotros tomamos en base a nuestra actitud. Es decir, mantenerse perseverante es mantenerse constante en una decisión o en una acción. Nunca tú te mantienes perseverante, constante en una acción o en una decisión si primero no estás convencido, si segundo no le encuentras el propósito, que es lo que recibimos de parte de Dios en oración, pero tercero, si tú nunca te involucras. Ese es el problema de algunos. Quieren que Dios le dé, Señor, dame las ganas. Dame ganas. Y está bien, tú puedes pedirle a Dios así, pero yo te voy a decir algo. Cuando tú te levantas el lunes para ir a trabajar, a que a veces no tienes ganas. ¿Cuántos se levantan a las 5 de la mañana con toda? Ay, menos mal, me voy a la fábrica a trabajar, a aguantar 8 horas. Mi jefe que me grita, que me insulta, que me hace trabajar. ¿Cuánto está así? Porque yo me quiero hacer una foto con él, Yo hasta ahora no he conocido a uno así. La depresión del lunes. Llega el domingo y ya cuando está anocheciendo, encima ahora que anochece pronto, mañana entra en esa angustia, aquí mañana tengo que ir a trabajar. Bueno, pero ¿cuántos cuando suena el despertador, aunque no tienen ganas de despertarse, se quedan y siguen allí en la cama diciendo, bueno, me da igual si pierdo el trabajo? ¿Hay alguno que lo hace así? Si lo haces así, luego oramos por ti. Pero yo dudo mucho. Nosotros hacemos cosas, hermanos, de las cuales nosotros no estamos muy contentos, muy motivados, pero sabemos que las tenemos que hacer. ¿Sabes por qué las tenemos que hacer? Porque es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. La obra de Dios es igual. La obra de Dios es igual. Por eso, la constancia y la perseverancia no se ven que vengas tú todos los domingos al culto. Algunos vienen para dormir. ¿Qué quieres que te diga? Y yo los dejo, yo les digo a los ujieres, no lo despierten. Yo qué sé, el Espíritu les puede estar ministrando, yo qué sé. Que no se a nadie. Pero hermanos, si la obra de Dios dependiera de este culto, la obra ya hubiera acabado. La obra de Dios depende de que haya hombres y mujeres que han asumido la responsabilidad y que no la van a abandonar, que no la dejan. Por eso Pablo fue perseverante. Él llegó hasta el final. Él, como os decía, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Si yo me tengo que quedar aquí por amor a vosotros, me quedo, pero es mucho mejor irme. O sea, yo ponte en la cabeza del enemigo de Satanás diciendo, a Pablo le voy a poner toda la opresión posible para que se desanime. Le ponían opresión y cuanta más opresión, él decía, ¿qué es este leve y momentáneo peso de tribulación? Leve y momentáneo. Y yo lo veo ahí al enemigo cogiéndose la cabeza. Pues entonces le voy a quitar la opresión, a ver si se relaja. Y cuando se relajaba, más predicaba. Él estaba en la cárcel y decía, yo me alegro porque gracias a que estoy en la cárcel, muchos se animan a predicar. Y tú dices, pero a ver, ¿sabes por qué? Porque cuando uno entiende la responsabilidad que Dios deposita en la vida de un hijo de Dios, entonces uno no hace las cosas por el agrado emocional y sentimental y humano. Eso es bueno, está, pero no siempre está, hermanos. No siempre está. No siempre vas a servirle a Dios y te van a felicitar. Hay veces que se van a oponer y que te van a decir, te han comido el coco, ¿qué me vienes aquí? Y se van a oponer. Pero ¿cuál es la fuerza que a nosotros nos mantiene? El propósito. La fuerza que a nosotros nos mantiene constantes es el propósito. Por eso, hermanos,
La constancia tiene que ver y se tiene que ver manifestada en el trabajo. Y te voy a decir algo. Cuando tú te involucras en la obra de Dios, empiezas a aprender cosas que no las vas a aprender en un libro. Es muy fácil leer en un libro que te dicen, bueno, si usted va y evangeliza y le rechazan, usted no se ponga mal, usted tiene que obrar con amor, hasta que estás cara a cara, que te cogen el folleto y te dan pim, pam, pum, y te sale la carne. ¿A que sí o no? ¿O solamente eso le ha pasado al pastor? Y en la obra uno aprende a valorar lo que es la presencia, lo que es realmente la bendición y la capacitación de Dios. Por eso Pablo dice, mira, a mí me intentaron, claro, pero claro, intentaron matarme y demás, pero yo he contado con la protección de Dios hasta el presente. Es Dios el que está conmigo hasta el presente. Yo no tengo otra forma. Por eso hasta hoy yo no voy a dejar de compartir, yo no voy a dejar mi responsabilidad. Yo hasta hoy sigo haciéndolo y lo seguiré haciendo. Y Pablo estaba hablándole a Agripa, que ya eran los últimos tiempos ya de su ministerio. Él estaba encarcelado, él apeló ir a César para la defensa suya. Y ahí estaba delante de Agripa y de las autoridades, y él contaba, pero hermanos, hasta el último momento, él dijo, yo no dejo mi responsabilidad. ¿Sabéis por qué algunos no son constantes? Porque no se involucran en lo que verdaderamente requiere constancia. ¿Sabéis por qué algunos no son constantes? Porque no tienen noción de la importancia que tiene la obra de Dios. Y entonces cuando la obra de Dios no tiene importancia para ti, ¿para qué te vas a involucrar? ¿Para qué te vas a involucrar? Y necesitamos, hermanos, que Dios nos ayude y que Dios forje todo esto en nuestro corazón. Por eso, yo quiero en esta hora animarte, siempre animarte. Animarte a que puedas, primero, analizarte a ti mismo. Nosotros tenemos que tener la capacidad de autoanalizarnos, no en comparación a otros. Porque algunos van así y dicen, menos mal que no soy como que este sí que es un desastre. Tú tienes que compararte con ¿quién? ¿Cuál es nuestro punto de referencia? Jesús. Y encontramos en la palabra, haya pues, Filipenses 2:5, este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que fue lo que hizo. Él se despojó, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y gracias a eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y algunos se han olvidado que esto, hermanos, es hasta el fin. Esto es hasta el fin. Y cuando nosotros pensamos en nuestros hermanos perseguidos, no es un domingo. Las misiones son todos los días y lo sabéis. Y todas las semanas oramos, clamamos, Señor, bendice las misiones, bendice, Señor, a nuestros hermanos que están lejos, pero también a las personas que tenemos cerca y tenemos que alcanzar. Ayúdanos, Señor, a introducirnos en esa vida misionera, en esa vida que tiene sentido porque hay una misión. Id y haced discípulos a todas las naciones. Id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todo lo que yo os he enseñado. Y aquí yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo quiero que Dios esté conmigo en las buenas y en las malas. ¿Cuánto lo queréis? Entonces tienes que involucrarte en la obra. ¿Sabes por qué? Porque esto va en relación. La manifestación de Dios en nosotros es cada vez más notoria de acuerdo a la involucración que tenemos, porque cuanto más necesitamos de Dios, más se manifiesta Dios. ¿Pero para qué? Para alcanzar su objetivo, para alcanzar sus metas, que todo el mundo le conozca. Que todo el mundo proceda al arrepentimiento, que todo se convierta, que da igual de donde sea, pero nosotros queremos que Jesucristo de Nazaret reine en su corazón. Amén. Yo no sé si tú también lo quieres, pero hermanos, de esto se trata. Hablar de misiones no es venir y hacer un platito de comida, dar una ofrenda de vez en cuando. Hablar de misiones es interpretar y entender que tenemos una misión, y la misión no es en base a nosotros, sino en base a la voluntad de Dios.
Se habilita la web para la segunda fase de la feria gastronómica. No te pierdas la bendición de participar, porque se cerrará el 15 de noviembre. Para cualquier consulta para hacer tu pedido, acércate al stand de misiones y estaremos encantados de ayudarte. Dios te bendiga. Renovación del compromiso misionero. Como cada año, se acerca el día de renovar nuestro compromiso misionero para el año próximo. Este compromiso es la cantidad económica que daremos como familia para las misiones durante el año que empieza, después de orar y pedir dirección a Dios. Se puede afrontar mes a mes, trimestral, semestral o anualmente. Quiere decir que la cantidad que has dispuesto en tu corazón sembrar para el año próximo podrás hacerlo en esos plazos de tiempo. Siendo conscientes de la gran necesidad que hay, también añadiremos la posibilidad de sembrar en el proyecto Operación Niño de la Navidad, y para ello tendremos la oportunidad de indicar con cuántas cajitas colaboraremos para el año. ¿Qué pasos debemos dar para todo esto? Ora. Pídele a Dios que os guíe como familia en la cantidad a sembrar y en cuántas cajitas haréis. Indícalo. Para saber hasta dónde podemos llegar, es necesario que indiques cuál será el compromiso y el plazo de tiempo escogido para cumplirlo, y cuántas cajitas de ONN haréis. Todo esto será registrado en el link o tarjeta preparada para tal fin. Si no has recibido el link o tarjeta, pídele al comité misionero que te lo dé. Sigue orando. Pídele a Dios que te ayude a cumplir con tu compromiso. Para terminar, recuerda que no hay obligación de participar en nada de esto, pero también recuerda que Dios bendice al dador alegre. Dios te bendiga. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.